La Biblia en un año. Día 172. Primer libro de Crónicas. El censo de Israel. Se levantó Satán contra Israel e incitó a David para que hiciera el censo de Israel. David dijo a Joab y a los jefes de su ejército: Vayan y hagan el censo de Israel, desde Beerseba hasta Dan, y tráiganme el resultado, para que yo lo conozca. Joab respondió al rey: Que el Señor multiplique el pueblo 100 veces más. Ahora bien, mi señor, no son todos siervos de mi señor. ¿Para qué quiere mi señor este censo? ¿Para qué cargar esta culpa sobre Israel? Pero la orden del rey prevaleció sobre Joab y éste tuvo que salir por todo el pueblo de Israel. Luego regresó a Jerusalén y dio a David el resultado del censo del pueblo. Eran en todo Israel 1.100.000 guerreros, y en Judá 470.000. No hizo el censo de los de Leví ni de los de Benjamín, porque a Joab le molestó mucho la orden del rey. Castigo por el censo. A Dios le pareció mal todo esto y decidió castigar a Israel. David dijo entonces a Dios: He pecado mucho por haber hecho esto, pero ahora te ruego que perdones la iniquidad de tu siervo, porque he obrado con gran necedad. Y el Señor dijo a Gad, el vidente de David: Vete a decirle a David: esto ha dicho el Señor, 3 castigos te propongo, elige uno y lo ejecutaré. Se presentó, pues, Gad ante David y le dijo: Así dice el Señor, escoge entre 3 años de hambre, 3 meses de huida, perseguido siempre por la espada de tus enemigos, o 3 días de espada del Señor y de peste sobre el país. El ángel del Señor extenderá el exterminio por todo el territorio de Israel. Ahora reflexiona y decide qué debo responder al que me ha enviado. David dijo a Gad: Estoy en un grave aprieto. Pero es mejor caer en manos del Señor, cuya entrañable misericordia es grande, que caer en manos de los hombres. El Señor envió la peste sobre Israel y murieron 70.000 hombres. Envió también Dios al ángel sobre Jerusalén para destruirla, pero cuando estaba empezando a destruirla, el Señor tuvo compasión por tanto daño y dijo al ángel exterminador: Basta, detén tu mano. El ángel del Señor estaba junto a la era de Ornán, el Jebuseo. Y David, al levantar los ojos, vio al ángel del Señor que estaba entre el cielo y la tierra con la espada desenvainada en su mano y apuntando a Jerusalén. Entonces David y los ancianos se vistieron de saco y se postraron rostro en tierra. Y clamó David a Dios: ¿No soy yo el que ha ordenado hacer el censo de mi pueblo? Yo soy el que ha pecado, yo soy el culpable. Estas ovejas mías, ¿qué han hecho, Señor, Dios mío? Que caiga tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre, pero no castigues a tu pueblo. El ángel del Señor ordenó a Gad que le dijera a David: Sube a erigir un altar para el Señor en la era de Ornán, el Jebuseo. David subió de acuerdo con la palabra que Gad le había comunicado en el nombre del Señor. Cuando Ornán se volvió, vio al ángel, sus 4 hijos se habían escondido, él estaba trillando el grano. Y cuando llegó David, Ornán lo divisó y lo reconoció, así que salió de la era y se postró rostro en tierra ante él. David le dijo: Cédeme la era para erigir en ella un altar al Señor, cédemela por su precio en plata, para conseguir que la plaga se aleje del pueblo. Ornán dijo a David: Tómela el rey, mi señor, y ofrezca cuanto le parezca bien. Ahí están los bueyes para el holocausto, los trillos para la leña y el grano para la ofrenda. Todo te lo entrego de buen grado. Pero el rey David respondió a Ornán: No. Te lo he de comprar todo por su precio, no puedo tomar lo tuyo y ofrecer al Señor un holocausto que no me cueste nada. Así pues, David pagó a Ornán 600 siclos de oro por el terreno. Edificó allí un altar para el Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Invocó al Señor y él le respondió enviando fuego desde el cielo sobre el altar de los holocaustos. Ordenó luego el Señor al ángel que volviera la espada a su vaina. En aquel momento, al ver David que el Señor le había respondido en la era de Ornán, el Jebuseo, ofreció allí mismo un sacrificio. Por entonces el tabernáculo del Señor, que Moisés había hecho en el desierto, y el altar de los holocaustos estaban en los altos que hay en Gabaón.
David no había podido ir allí a consultar a Dios porque estaba atemorizado ante la espada del ángel del Señor. Preparativos para edificar el templo. Entonces dijo David: Este es el templo del Señor Dios, y este el altar de los holocaustos de Israel. Luego David ordenó reunir a los extranjeros residentes en la tierra de Israel y designó canteros que tallaran piedras para la construcción del templo de Dios. Preparó también David gran cantidad de hierro para los clavos de los batientes de las puertas y para las barras de unión, bronce en cantidad incalculable. Era también enorme la cantidad de madera de cedro, pues los de Sidón y los de Tiro trajeron a David madera de cedro en abundancia. David decía para sí: Mi hijo Salomón es todavía joven e inmaduro, y el templo que ha de edificarse para el Señor debe ser grandioso, tanto que cause sorpresa y admiración en todos los países. Así que le haré yo los preparativos. David, en efecto, hizo grandes preparativos antes de su muerte. Luego llamó a su hijo Salomón y le ordenó que edificase un templo para el Señor, Dios de Israel. Dijo David a Salomón: Hijo mío, yo había decidido construir un templo en honor del nombre del Señor, mi Dios. Pero me fue dirigida esta palabra del Señor: Tú has derramado mucha sangre y has hecho demasiadas guerras. Tú no podrás edificar el templo en honor de mi nombre, porque has derramado en tierra mucha sangre delante de mí. Mira, te va a nacer un hijo, que será hombre de paz. Le concederé paz con todos sus enemigos de alrededor. Se llamará Salomón y en sus días concederé paz y tranquilidad a Israel. Él construirá un templo en honor de mi nombre. Él será para mí un hijo y yo seré para él un padre, y consolidaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora, pues, hijo mío, que el Señor esté contigo, para que consigas construir el templo del Señor, tu Dios, como Él te ha prometido. Que el Señor te conceda sensatez y entendimiento cuando llegues a gobernar sobre Israel, para que guardes la ley del Señor, tu Dios. Podrás progresar si procuras cumplir los decretos y las normas que el Señor ha prescrito a Moisés para Israel. Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes. Mira, en mi limitación yo he preparado para el templo del Señor 100,000 talentos de oro, 1,000,000 de talentos de plata y una cantidad incalculable de bronce y de hierro. He preparado también maderas y piedras que tú podrás aumentar. Además cuentas con muchos trabajadores, canteros, talladores de piedra y de madera, expertos en toda clase de obras. El oro, la plata, el bronce y el hierro son incalculables. Levántate, pues, pon manos a la obra y que el Señor esté contigo. David ordenó a todos los jefes de Israel que ayudasen a su hijo Salomón. ¿No está con ustedes el Señor, su Dios? ¿Y no les ha concedido la paz a su alrededor? De hecho, Él ha entregado en mis manos a los habitantes del país y el país ha quedado sometido a Dios y a su pueblo. Dedíquense con alma y corazón a buscar al Señor, su Dios. Dispónganse a construir el santuario del Señor Dios, para trasladar el arca de la alianza del Señor y los objetos sagrados de Dios al templo construido en honor de su nombre. Job. Respuesta de Job. Súplica a Dios ante el consuelo ficticio de los amigos. Job intervino diciendo: He oído muchas cosas como estas. Consoladores funestos son ustedes. ¿Habrá fin para estas palabras huecas? ¿Qué te incita a contestarme? También yo podría hablar como ustedes si estuvieran ustedes en mi lugar, escogería palabras contra ustedes. Meneando la cabeza por ustedes, los confortaría con mi boca y no pararía el movimiento de mis labios. En cambio yo, si hablo, no se calma mi dolor, y si callo, ¿se apartará de mí? Ahora me agota el tedio. Tú has destrozado todo lo que me rodea y me has aprisionado. Como testigo de cargo se levanta mi postración contra mí, y me replica a la cara. Su furor me desgarra y me persigue rechinando sus dientes contra mí. Mi enemigo ha clavado en mí sus ojos. Todos abren su boca contra mí, me afrentan y golpean mis mejillas, juntos forman un bloque contra mí. Dios me ha entregado a los perversos, me ha arrojado en manos de malvados. Estaba yo tranquilo y de repente me zarandeó,
Me agarró por la nuca y me magulló. Hizo de mí un blanco para él, me cerca con sus arqueros, atraviesa mis entrañas sin piedad. Derrama por tierra mi hiel, me abre brecha a brecha, me embiste como un guerrero gigante. He cosido a mi piel un saco, he hundido mi frente en el polvo. Mi rostro ha enrojecido por el llanto, una sombra recubre mis párpados. Aunque no hay maldad en mis manos y es pura mi plegaria. No ocultes, tierra, mi sangre, ni haya lugar para esconder mi clamor. Todavía está en los cielos mi testigo, mi defensor habita en las alturas. Mis pensamientos son mis intérpretes y el llanto de mis ojos se dirige a Dios. Que Él sea árbitro entre el hombre y Dios, como lo hay entre un hombre y su prójimo. Pues los años que me quedan tienen un número fijo y voy a emprender el camino sin retorno. Hechos de los Apóstoles. Pero al llegar los alguaciles no los encontraron en la cárcel y regresaron y comunicaron la noticia. Hemos encontrado la cárcel cerrada, bien custodiada, y a los centinelas firmes ante las puertas, pero al abrir no hemos encontrado a nadie dentro. Cuando oyeron estas palabras el oficial del templo y los príncipes de los sacerdotes se quedaron perplejos por lo que habría sido de ellos. Llegó uno y les anunció: Los hombres que metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Los apóstoles ante el Sanedrín. Entonces fue el oficial con los alguaciles y los trajo, no por la fuerza, porque tenían miedo de que el pueblo los apedrease. Los condujeron y presentaron al Sanedrín. El sumo sacerdote los interrogó: No les habíamos mandado expresamente que no enseñaran en ese nombre. En cambio, ustedes han llenado Jerusalén con su doctrina y quieren hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron: Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, al que ustedes mataron colgándolo de un madero. A este lo exaltó Dios a su derecha, como príncipe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Y de estas cosas somos testigos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios ha dado a todos los que lo obedecen. Al oír esto se enfurecieron y querían matarlos. Intervención de Gamaliel. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley y estimado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín y mandó hacer salir un momento a aquellos hombres. Y les dijo: Israelitas, tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres. Porque hace poco se levantó Teudas, que decía ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres. Lo mataron y todos sus seguidores se disgregaron y quedaron en nada. Después de él, se levantó Judas el Galileo en los días del empadronamiento, y arrastró al pueblo tras de sí. Murió también y todos sus seguidores se dispersaron. Así pues, les digo ahora, desentiéndanse de estos hombres y déjenlos. Porque si este designio o esta obra procede de hombres se disolverá. Pero si procede de Dios no podrán acabar con ellos, no sea que se vayan a encontrar combatiendo contra Dios. Ellos se mostraron de acuerdo con él. Flagelación de los apóstoles. Entonces llamaron a los apóstoles, los azotaron, les ordenaron no hablar en el nombre de Jesús y los soltaron. Ellos salían gozosos de la presencia del Sanedrín, porque habían sido dignos de ser ultrajados a causa del nombre. Todos los días, en el templo y en las casas, no cesaban de enseñar y anunciar el Evangelio de Cristo Jesús.